¿Qué tal, compañeros? Bueno, esta es la primera clase formalmente. Y bueno, vamos a estar grabando unos videos para que ustedes vayan reforzando lo que ustedes van leyendo con las lecturas de este curso de teoría de políticas públicas. En este caso, pues bueno, vamos a identificar tres lecturas que estamos revisando. Por aquí les voy a poner un video. Ya me vi por acá. Muy bien. Y bueno, como les decía, estamos en una primera clase para revisar las tres primeras lecturas de este libro, que de alguna manera aglutina la primera parte de este curso de teoría de las políticas públicas. Es un texto que reúne varias obras de lecturas, como bien dice ahí, sobre Estado y políticas públicas, y que editó el gobierno de Argentina hace tiempo. Muy interesante porque sí son textos clásicos de las políticas públicas que me gustaría que revisáramos. Si recuerdan, para esta sesión son tres lecturas que vamos a revisar. El Estado como problema y como solución, de Peter Evans. El poder autónomo del Estado, sus orígenes, mecanismos y resultados, de Michael Mann. Bueno, voy a tratar de irlas señalando para que se acuerden, ¿no?, de cuáles son estos, Peter Evans, de Michael Mann. Y por último, revisaremos el texto de Tedesco Foucault sobre precisamente también el Estado. El Estado regresa al primer plano, estrategias de análisis en la investigación actual. Son pues bueno, tres textos clásicos que ahí tenemos, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Primero vamos a revisar el texto de Peter Evans, el Estado como problema y solución. Bueno, la forma de presentarlo va a ser este mapa mental, que bueno, nos va a ayudar a revisar algunos aspectos primordiales de la lectura. Bueno, tenemos que este es un texto que aborda esta perspectiva estatal, sobre todo en su relación más bien de tipo con el desarrollo económico. En ese sentido, es un texto que precisamente aborda el objetivo del Estado para generar desarrollo económico en un país. Y bueno, obviamente ubicado en las paradigmas de las teorías del desarrollo, Peter Evans nos hace referencia a que en buena parte del siglo XX siempre ha existido esta fe por el Estado, ¿no? Recordemos que el siglo XX, sobre todo después de la crisis de 1929, dio la oportunidad a revalorizar el papel del Estado, dado que el planteamiento liberal básico del siglo XIX lo planteaba como un Estado, pues más bien mínimo, un Estado que no participaba en la economía, ¿no? En el planteamiento liberal de dejar pasar, que dio origen al Estado contemporáneo hacia finales del siglo XIX, pero todo el siglo XX en su consolidación tenemos un Estado más bien que no participa en el desarrollo económico, sino que esta perspectiva cambia hacia después de la Primera Guerra Mundial, en la que en la crisis mundial económica, particularmente en países como Estados Unidos e Inglaterra, y obviamente de manera paralela el desarrollo teórico que planteaba que el Estado podía generar pleno empleo, ¿no? Estoy hablando del planteamiento keynesiano, es asumido por los gobiernos como el de Estados Unidos, el New Deal de Roosevelt, en donde el Estado
se vuelven un actor estratégico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el establecimiento del estado de bienestar prácticamente todo el siglo XX, además obviamente la alternativa socialista, donde el Estado tiene un papel central, pues bueno, como bien dice Peter Evans, en ese sentido hacen que el siglo XX esté presente un Estado valorado como positivo en su acción. Pero precisamente la crisis de los años 70, principalmente, del siglo pasado, una crisis fiscal del Estado, donde de alguna manera plantea una idea donde existen áreas de ingobernabilidad debido a la creciente demanda social de servicios públicos en el contexto del Estado benefactor. Y el Estado, al no tener la capacidad financiera de hacer frente a la demanda precisamente de pleno empleo, de desarrollo social y económico, y en ese sentido entra en una crisis del Estado de credibilidad, de legitimidad. El planteamiento de solución es regresar al Estado pequeño, ¿no? Al Estado chico, al Estado neoliberal. Y esa crisis fiscal del Estado, en términos teóricos de las teorías del desarrollo, están fundamentadas en las teorías neo-utilitaristas, ¿no? Que dan la base al planteamiento neoliberal. Entonces, lo que tenemos precisamente en estas teorías del desarrollo neo-utilitaristas, neoclásicas en términos económicos, es, pues bueno, como características, es un planteamiento de retirada del Estado, de su responsabilidad social, económica, su achicamiento. Es, como bien dice Peter Evans, la visión del Estado como problema, es decir, el Estado es el problema, un Estado obeso, un Estado que gasta demasiado, con déficit fiscal, se convierte en el principal problema del desarrollo, pero paradójicamente plantea la necesidad de la acción política del Estado para lograr ese cambio estructural, es decir, el Estado es quien va a conducir desde su achicamiento el planteamiento de ampliación de la esfera de intervención del mercado, en este caso de las empresas, con las privatizaciones, las desregulaciones. En ese sentido, el Estado paradójicamente se convierte en el actor estratégico para lograr ese cambio estructural, ¿no? Del achicamiento del Estado neoliberal. Entonces, bueno, como se dice, parte de la premisa de que los políticos y los funcionarios siempre serán buscadores de rentas, ¿no? Es parte del problema, como parte del Estado, los funcionarios, en este planteamiento utilitarista de maximización de los actores, ¿no? El homus economicus de racionalidad maximizadora, de la cual parte el utilitarismo del siglo XIX y que es retomado en estas teorías del desarrollo, en estos individuos egoístas en búsqueda siempre de la maximización de la ganancia. En ese sentido, los políticos, con esta lógica maximizadora, siempre serán buscadores de rentas, es decir, de beneficios privados. Entonces, la respuesta que da estas teorías del desarrollo contra estos buscadores de renta, que realmente se sintetiza en el planteamiento de la corrupción, es la idea de construir un Estado, ¿no? Achicado, delgado, más flexible, neoliberal, contra ese Estado que califican de predatorio, es decir, de un Estado donde predominan los funcionarios y los políticos que con esta lógica maximizadora convierten al Estado, aparte corrupto, en Estado predatorio, ¿no? como definición. Entonces, bueno, el planteamiento que está en el centro ahora pues es esta pregunta: ¿cuáles son las estructuras estatales eficaces? Si este Estado benefactor
participa de manera activa en el desarrollo entra en crisis, ¿cuál es el diseño institucional más adecuado para conseguir el desarrollo económico? Bueno, están las preguntas asociadas. Para que exista intercambio eficiente debe intervenir el Estado. Y pues bueno, retomamos varios clásicos que estarían de acuerdo, ¿no? Es decir, en el papel relevante del Estado. Empezamos con Weber, ¿no? Para quien el capitalismo, como posibilidad en la etapa del Estado liberal, es decir, de su surgimiento, ¿no? Siglo XIX, propio del tipo de dominación racional legal, pues ve una viada, un maridaje perfecto entre burocracia y capitalismo. Es decir, para que se desarrolle el capitalismo se requiere de una burocracia efectiva, eficiente. Y el mercado solo puede funcionar en un mercado, en un marco de autoridad jerárquica, de autoridad de conducción del Estado. El Estado como sustituto, factor sustituto, cuando el capital no quiere jugar riesgos. Weber, de alguna manera, está hablando en una etapa temprana de la consolidación de los estados nacionales, que visualiza que la burocracia juega un papel importante, donde la burocracia, el Estado, pues materializado en la burocracia, juega un papel importante para el desarrollo económico, ¿no? El surgimiento del capitalismo es a la par del Estado liberal. El Estado liberal, entonces, bueno, esta diada es importante, ¿no? O sea, van paralelas. El surgimiento del Estado liberal, ¿no? Bajo esta lógica de dominio racional legal, y el surgimiento del capitalismo. En ese sentido, el Estado es relevante. Otro autor que rescata Peter Evans es Wes Cron, ¿no? Así lo definiremos, o lo pronunciaremos. Y bueno, él resalta el papel del Estado un poco a la par del propio Weber como sustituto del mercado. Es decir, decimos, Weber decía que el Estado intervenía cuando el mercado no quería jugar riesgos, y en ese sentido el Estado juega un papel sustituto, como empresario sustituto. Hirschman, otro historiador neomarxista importante, también subraya el papel del Estado como papel central en el desarrollo, ¿no? En este caso, como dice él, en ocasiones más importante que el propio capital es la capacidad empresarial del Estado. El Estado juega un papel central para salir de los cuellos de botella a los que la inversión económica y inversión de los privados pudiera enfrentar. Y bueno, los tres de alguna manera centran su idea en el Estado desarrollista, en el Estado que encabeza los esfuerzos por el desarrollo social y económico, porque bueno, el papel del Estado es generar bienes colectivos. El desarrollo tardío de muchos estados debe estar interpretado a partir del papel estratégico del propio Estado, que busca dominar las fuerzas del mercado tratando de que prevalezca el interés económico nacional, ¿no? El interés público frente al interés particular de algunas empresas, de algunos intereses particulares. El Estado es el que debe sobreponerse a el Estado, a la visión pues individualista y maximizadora del mercado. Se trata de una búsqueda de un Estado enraizado en la sociedad, no por encima de él. Es decir, que el Estado sea parte orgánica, ¿no?, de una sociedad que lo constituye para que precisamente prevalezca el interés público. Bueno, en ese sentido, identifican dos tipos de Estado de Peter Evans, ¿no? El Estado predatorio y el Estado desarrollista. Como ejemplo del Estado predatorio pone al país Zaire, ¿no? Este país africano, el que históricamente, por lo menos Peter Evans, que escribe este texto hacia finales de los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, Zaire es un país
históricamente en los últimos años está identificado por tener un gobierno encabezado por una élite política buscadora de rentas, precisamente como lo define en este planteamiento neoutilitarista, ¿no? En ese sentido, esto produce una sociedad empobrecida, la cual genera una autonomía de la propia élite política que actúa sin contrapesos. Al tener una sociedad débil, la élite política se fortalece como una élite política buscadora de rentas, corrupta, y en ese sentido esta es parte del problema en este estado predatorio. El aparato, pues lo que tenemos es una élite política enraizada en su burocracia, ¿no? Como un aparato cleptopatrimonialista. Es decir, recuerden que el patrimonialismo es esta idea donde en el estado absolutista el monarca es dueño, ¿no? y maneja los bienes del estado como propios. Es la idea del patrimonialismo, lo que pasa en Zaire, ¿no? Finales del siglo XX, con esta élite política encumbrada, corrupta, ¿no? Configura un aparato cleptopatrimonialista, es decir, de corrupción, de búsqueda de rentas por parte de esta élite, que en ese sentido no le permite plantear metas coherentes, una camarilla presidencial, o sea, que se ha hecho del poder, y hay un mercado inclusive de los cargos públicos. Los cargos públicos se venden al mejor postor como este medio para enriquecerse, y el poder político como instrumento propio del intercambio económico. Es decir, los puestos son utilizados para enriquecimiento personal como tal. Lo que tenemos es una acción no predecible de la acción del gobierno. Obviamente esto genera un escenario de desincentivo de la iniciativa privada por invertir. Y bueno, en este estado capturado, que además está también apoyado por el extranjero, por empresas transnacionales, inclusive algunos gobiernos que se benefician de tener una élite política con estas características, pues bueno, genera un estado capturado, no autónomo frente al poder político y alejado de la sociedad, ¿no? En ese sentido, pues lo que tenemos es una sociedad empobrecida. De alguna manera, si vamos viendo, lo que está tratando de hacer Evans es subrayar el papel del Estado tanto para el bien, ¿no? Es decir, para un estado de bienestar, o una explicación de por qué los países pobres permanecen pobres en este tipo de contextos. El caso de Zaire es un caso extremo, pero bueno, es importante. De hecho, es manejado pues como un tipo ideal, en este caso tipo ideal, de estado predatorio en el que vive el país Zaire. Bueno, vamos a los ejemplos del estado desarrollista que llama Evans. Los ejemplos que pone, ustedes recordarán en la lectura, son de los países asiáticos que de alguna manera conocemos como los tigres asiáticos, es decir, aquellos países asiáticos que han crecido ya en los últimos 40 años, han tenido una presencia importante en términos de ser identificados como estados exitosos en términos de capital y el crecimiento económico, como es el caso de Taiwán, como es el caso de Corea del Sur, Hong Kong, que son este tipo de países que han encontrado un desarrollo económico importante. Bueno, Evans, al revisar sus casos, los clasifica dentro de la idea del estado desarrollista. Lo que tenemos es un estado activo en el proceso de industrialización y en la inserción de la economía nacional. No es un estado socialista, planificador e interventor, sino activo, es decir, estratégico en el diseño de políticas de incentivos de la inversión, tanto estatal como de la iniciativa privada. Y bueno, la tendencia actual es dejar
eh, de no ser un Estado empresario, es decir, que maneja empresas públicas y hace directamente las inversiones y las operaciones de los sectores estratégicos, sino más bien es un Estado que regula, ¿no? Es un Estado regulador. Como ejemplo, Evans pone a Japón. Obviamente, lo que identifica como común en estos países es un aparato weberiano, es decir, una burocracia que trabaja en función de las reglas, a la jerarquía, es meritocrático y profesional. Y en ese sentido encuentra en este concepto de autonomía enraizada una clave, ¿no? Es decir, esta autonomía enraizada es esta característica de lazos entre la red administrativa, es decir, burocrática, y los empresarios. Es decir, hay una cierta relación orgánica, natural, entre burocracia y detentadores del capital, en este caso los empresarios. Y esto lo identifica a través de que muchos exfuncionarios de los gobiernos se incorporan como asesores, directivos de las empresas, o se insertan como intermediarios a través de organizaciones de representación de intereses de los propios empresarios. Un factor clave para el logro de consensos, ¿no? Esa relación entre burocracia y empresas. Los elementos informales parecen ser los cuestionadores entre burocracia y sector privado, es decir, esas buenas relaciones entre el sector privado y los funcionarios del gobierno. Entonces, bueno, como nos dice Evans, en cuanto al Estado desarrollista, es válida la crítica neoutilitarista, neoclásica, contra el papel de la burocracia, porque bueno, recordemos que el nacimiento del Estado neoliberal parte de esta crítica al papel relevante del Estado, que como lo vemos en el caso de los estados desarrollistas de Asia, al contrario, el Estado ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo. Entonces, como dice Evans, se pregunta, ¿no se debe más bien a su no consolidación? O sea, el que no consigamos el desarrollo económico no se debe a que no tengamos un Estado burocrático funcional con esta autonomía enraizada, es decir, buena relación entre funcionarios y empresarios. Entonces, la crítica que hace Evans a la visión neutilitarista neoliberal es que esta, al pugnar por la reducción del elemento burocrático, hace una lectura equivocada acerca de la autonomía del Estado y el sector privado. Y lejos de generar un Estado eficiente, lo que genera es un Estado incapaz. Es decir, el quitarle fortalezas a su burocracia y a su intervención del Estado. Un caso intermedio que rescata a dos Evans, que es el caso hindú, el caso brasileño. Nos vamos a quedar solo con el brasileño porque desde mi punto de vista se parece mucho al mexicano y podemos rescatar algunas ideas. En el Brasil, pues no, por lo menos en el tiempo que se hace el estudio, no identifica una burocracia weberiana, es decir, jerárquica, profesional, meritocrática, sino lo que encuentra es una gran burocracia, gran estructura, ¿no? Como se grande y barroca, pero de todo depende del Ejecutivo, ¿no? De sus nombramientos, de sus remociones, que en última instancia están en el Ejecutivo estatal. Esto es muy parecido a México, es decir, la no consolidación de un servicio civil, de una burocracia weberiana, es parte de una configuración del sistema político donde el poder político, en este caso encabezado por el presidente de la República, tiene un peso importante. Si acaso encontramos algunos reductos de eficiencias y algunos elementos, algunos partes de la burocracia de ciertos sectores de política, ¿no? El energético, el industrial, donde quizás si tengamos esta burocracia weberiana, no es en todos los casos, ¿no? Quizá en el campo agropecuario o en los servicios públicos no tengamos esa burocracia consolidada. En el caso de Brasil es una característica muy particular, donde sigue dominando una élite rural terrateniente con dominio frente a la industrial. Lo que Enrique Cardoso, sociólogo que va a ser presidente de Brasil,
llama anillos burocráticos, donde hay algunas alianzas entre burocracia y élite industrial con los países desarrollistas. Y como pongo ahí, los mismos podemos hablar de México en torno al sector petrolero, empresa nacional, con burocracia enraizada parcial, con rentismo, ¿no? Donde los sindicatos y los partidos se ven beneficiados, y relaciones corporativas. Este escenario también lo pinta Evans para el caso brasileño. Bueno, pues algunos aprendizajes. Pues bueno, la capacidad del Estado para intervenir es un bien escaso. En ese sentido, la capacidad del Estado debe partir de una visión estratégica selectiva, ¿no? Nos dice, obviamente, con los aprendizajes de los casos de los países asiáticos, lo que vemos pues es una valoración positiva del papel del Estado en la economía, en la búsqueda del desarrollo, y en ese sentido lo único que identifica como positivo, en ese sentido como precondición, Evans, es que sea una intervención selectiva, es decir, en esos lugares específicos donde el desarrollo se puede dar. La clave identificada es una burocracia estable, predecible, beberiana, es importante. La consigna de la hora es la reconstrucción del Estado, no su desmantelamiento. Obviamente es una crítica al planteamiento neoliberal del desmantelamiento del Estado. La eficacia de la autonomía enraizada depende de la índole de la estructura social circundante, así como del carácter interno del Estado, es decir, esta organicidad de la que he hablado entre burocracia y la propia sociedad, que de alguna manera pues es de donde se nutre la burocracia, pues de su propia sociedad, es decir, una sociedad ilustrada, capaz, en el sentido bien educada, es un factor importante para tener burocracias eficientes. Por último, las clases industriales de los estados desarrollistas contemporáneos son en buena medida resultado de la acción estatal, es decir, es este rescate del Estado, con su papel importante en la economía, y en ese sentido el desarrollo económico tal cual lo identificamos no existiría sin el papel del Estado. Sin él no se podrían haber alcanzado los objetivos de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, esta lectura de Evans, son estos algunos apuntes que nos apuntan a precisamente a identificar el papel relevante del Estado en la economía. Bueno, hasta aquí esta lectura y pues bueno, paso a la siguiente.